En este vídeo vamos a ver cómo se gestiona una alta masiva de empleados desde Excel con la herramienta de WinShuttle. Entonces, esta es una plantilla que tenemos y hemos creado con WinShuttle. Básicamente, para crearla hemos hecho un proceso de grabación, hemos grabado la transacción, la PA40 en este caso, pero la hemos grabado a través de WinShuttle y en esa grabación WinShuttle ha podido ir salvando, ir guardando todos los campos que hemos usado en esa grabación para crear un único empleado. Y después, mediante un proceso de mapeo, podemos mapear esos campos y crear esta plantilla. Y ahora esta plantilla, que tiene todos los campos necesarios, me sirve para dar de alta masivamente varios empleados. WinShuttle para el usuario final existe como este complemento para Excel. Entonces desde aquí mismo yo podré realizar mi carga y no solo eso, sino validar los datos o por ejemplo hacer una consulta de datos. Me he dejado varios empleados ya en la plantilla, pero supongamos que queremos crear uno nuevo. Entonces, una de las cosas que ofrece WinShuttle es, si en este proceso de ir creando la información, pues tenemos alguna duda sobre algún valor, lo que siempre nos permite hacer WinShuttle es una consulta de valores. ¿Y a esto qué se refiere? Pues si por ejemplo marcamos alguna celda, algún campo de esta plantilla, lo que podemos hacer es una consulta de valores. Si desconozco qué valor poner aquí, el usuario que está ingresando datos en la plantilla siempre podrá, mediante este botón, hacer una consulta a SAP. Entonces, aunque estemos operando en Excel, aunque estemos ingresando la información en Excel, estas plantillas están conectadas con SAP en cualquier momento. Si yo necesito consultar un dato, mirarlo en Excel, pues siempre puedo realizar esa consulta de valores, que básicamente lo que hace es invocar la ayuda de SAP para ese campo. Esto es lo que SAP denomina el match code o el F4, y es exactamente la misma lista de valores que si yo estuviera manualmente en SAP intentando descubrir qué valores posibles tengo para el área de personal, ¿no? El área de empleados. Bueno, en este caso podemos marcar un valor, le damos OK y WinShuttle me pone en la plantilla ese valor. Perfecto. Vamos a terminar de ingresar los datos. Ahora sí. Y ahora podríamos ejecutar directamente esta carga. Aquí estamos haciendo una carga masiva, pero también tenemos la opción de hacer una carga individual, y eso lo veremos en el siguiente ejemplo. De momento vamos a crear estos 6 empleados y lo haremos directamente desde WinShuttle con este botón. Y en este momento WinShuttle se conecta a SAP, siempre con mi usuario SAP. En este caso lo tengo almacenado, por eso no me lo solicita de nuevo, pero siempre está entrando a SAP con mi usuario. Eso quiere decir que siempre va a respetar los permisos que yo tenga en SAP, mis perfiles. Si yo no tuviera acceso para crear empleados en SAP con mi usuario, con WinShuttle tampoco podría hacerlo. Eso quiere decir también que respeta de forma automática cualquier validación que tengamos en SAP. Cualquier regla de negocio, cualquier validación, sustitución, campos obligatorios, todo ese tipo de reglas que ya se han configurado en SAP, WinShuttle las respeta de forma inherente. No hay que configurarlas de nuevo. Ahora mismo se está realizando la carga contra SAP, o sea, está tomando la información que tenemos en el Excel, entrando a la PA40 para cada empleado y realizando la acción de crear y dar de alta a ese empleado en SAP. Para aquellos empleados cuyos datos estén correctos, la herramienta crea al empleado y nos devuelve el número de empleado creado en la columna A. Pero si tuviéramos algún empleado con algún dato erróneo en la plantilla, ese dato no se crea en SAP. Entonces el manejo de errores de WinShuttle es que si algún dato tiene error, según las reglas de SAP o según validaciones personales que hayamos incluido en la plantilla, pues ese dato no se crea, pero no detiene la carga. Aquí me ha creado el primer empleado y me trae el número generado. Y si nos vamos a la pestaña, a la columna más bien, con el log, aquí veremos el mismo mensaje que veríamos en SAP.
se ejecutó la acción, se ejecutó el alta del empleado. Ahí terminó la carga y vemos que nos ha creado 2 y 5 empleados, pero el de la fila 4 del Excel nos dice que hay un dato que no existe. Y concretamente nos dice que este valor XX no existe. Este es el mismo mensaje que yo veo en SAP si intento subir este valor. Con lo cual, este mensaje nos dice en qué fila está el error y cuál es el error. Con eso el usuario puede fácilmente identificar ese dato y corregirlo. Y ahora, para volver a cargar este dato únicamente, ya que los otros se han cargado bien y nos ha devuelto el número de empleado, pero para solamente cargar este, existe una opción que es ejecutar solamente las filas de error. Ejecutando de este modo, nos aseguramos de que solamente se vuelven a procesar aquellos datos que no entraron en la primera carga, que dieron error. Entonces, con este modo no corremos el riesgo de subir empleados duplicados o ejecutar una carga que tome mucho tiempo. Y ahí vemos que efectivamente se creó ese dato y nos devolvió el número de personal, el número del empleado. Verifiquemos entonces que se hayan creado bien. Vamos a entrar a el primero, por ejemplo. Vemos que efectivamente se ha creado y si entramos a los infotipos, aquí en datos personales verificamos que efectivamente nos ha cargado todos los datos bien, fecha, nacimiento, etcétera. Y registro, quien dio de alta al empleado en este caso, y cuándo se creó. Esta es la fecha de hoy, este es mi usuario SAP, es decir que aquí siempre estamos teniendo el rastro, la trazabilidad se conserva y siempre podremos entrar y ver quién creó el dato, cuándo lo creó, con qué transacción, etcétera. A efectos de auditoría es exactamente igual que si se hubiera creado manualmente. Listo, esto sería un ejemplo de carga masiva, pero como decía antes, WinShuttle también nos permite hacer ejemplos de cargas individuales. Si me voy a esta otra hoja del Excel, a esta otra pestaña, aquí vemos otro tipo de Excel que ya digamos es una especie de formulario, ¿no? Es un formulario que nos permite crear un empleado. La forma de crear el empleado es exactamente igual. Vamos aquí, ejecutamos, pero antes nos aseguramos de que hemos seleccionado correctamente el proceso. En este caso queremos seleccionar este y sencillamente ejecutarlo. Y al hacer esa ejecución está ocurriendo lo mismo individual. Solamente va a entrar una vez a la PA40 y subir los datos de este empleado.
y aquí vemos que se ha generado y me ha traído el nuevo número de empleado. Aquí está. Nada más para verificarlo rápidamente, podemos entrar y efectivamente se ha creado. Perfecto. Aquí está el empleado con los mismos datos que vemos aquí en la plantilla.